Imagínate esto. Estás en un mercado en México. El aire huele a tortillas calientitas, a salsa recién molida, a fruta madura. El ruido de la gente, los gritos de los vendedores, el golpe de las monedas sobre los puestos. Caminas entre todo esto y empiezas a escuchar palabras familiares. Chocolate, aguacate, tomate, tianguis. Las escuchas todo el tiempo, pero aquí viene el giro extraño. Ninguna de esas palabras nació en español. En realidad, todas vienen de una lengua mucho más antigua. Una lengua que se hablaba en estas tierras siglos antes de que llegaran los españoles, el náhuatl. Y lo más sorprendente es que las usas todos los días, aunque nunca lo hayas estudiado. Así que la pregunta es inevitable. ¿Cuántas palabras aztecas llevas diciendo toda tu vida sin saberlo? Pero antes hay que entender algo. Cuando los españoles llegaron a México en el siglo XVI, no encontraron un territorio vacío. Encontraron un mundo lleno de culturas, ciudades gigantes y millones de personas que hablaban diferentes lenguas. Y una de las más importantes era el náhuatl. Era la lengua del imperio de los mexicas, la civilización que fundó Tenochtitlán, una ciudad impresionante construida sobre un lago. En su momento, esa ciudad tenía más de 200,000 habitantes. Solo para que lo sepas. Eso es más población que Londres o París en esa misma época. Así que cuando los conquistadores españoles llegaron ocurrió algo inevitable. Las dos lenguas comenzaron a fusionarse. El resultado fue una especie de mezcla lingüística. Y esa mezcla sigue viva hoy. De hecho, el español de México tiene más de 1500 palabras documentadas de origen náhuatl. Pero algunas están tan integradas que ya nadie lo nota. Ahora bien, comencemos con una de las más famosas y mi favorita personal, chocolate. Hoy lo ves en postres, bebidas, dulces y pasteles. Pero la palabra viene del náhuatl xocolatl. Y aquí está el dato curioso. En el mundo mexica el chocolate no era un dulce. Era una bebida amarga hecha con cacao molido, chile y especias, sin azúcar y sin leche. Completamente diferente a lo que conoces hoy. Los granos de cacao incluso se usaban como moneda en esos tiempos. Así es, eran dinero. Los registros históricos muestran que con 100 granos de cacao podías comprar una canoa o un esclavo. Imagínate pagar tu comida con semillas. Eso sí que sería un sistema bancario interesante. Ahora piensa en otra palabra que dices constantemente. Aguacate. La palabra viene del náhuatl ahuacatl. Pero aquí viene la parte que casi nadie sabe. En náhuatl, esa palabra también significaba testículo. Así es, los mexicas pensaban que el fruto, colgando en pares del árbol, tenía una forma bastante parecida a... Bueno, ya sabes a qué. No es la explicación más elegante del mundo, lo sé, pero definitivamente es memorable. Y ya que estás pensando en el aguacate, hay otra palabra que casi siempre lo acompaña. Guacamole. También viene del náhuatl exactamente de ahuacamoli, que significa salsa de aguacate en su idioma original. O sea que cuando pides guacamole literalmente estás pronunciando una receta en náhuatl. Además que muchos años después, el guacamole se convertiría en el jugador más importante del Super Bowl. Si quieres saber más sobre ese tema, te recomiendo nuestro video del Super Bowl. Ahora imagina que vas al mercado. No entras a un mercado moderno, vas al tianguis. La palabra tianguis viene del náhuatl tianquitztli, que significa mercado abierto. Estos mercados existían mucho antes de la llegada de los españoles y algunos eran gigantes. El mercado de Tlatelolco, por ejemplo, reunía hasta 60,000 personas en un solo día. Los cronistas españoles quedaron impresionados. Decían que era más organizado y grande que cualquier mercado que hubieran visto en Europa. Pero espera, aún quedan muchas más. Por ejemplo, tomate. La palabra viene de tomatl. Los europeos nunca habían visto algo así antes de llegar a América. De hecho, durante casi 200 años en Europa pensaban que el tomate era venenoso. Lo cultivaban como planta decorativa, pero no lo comían. Solo imagínatelo. Un mundo sin salsa de tomate, sin pizza, sin pasta. Suena casi imposible. Ahora piensa en el chile. La palabra también viene del náhuatl chilli. Los pueblos mesoamericanos llevaban más de 6,000 años cultivándolo antes de la llegada de los europeos. Para ellos no era comida,
Era medicina, condimento y parte de rituales religiosos. De hecho, los arqueólogos han encontrado restos de chile en vasijas con más de 8,000 años de antigüedad. Es literalmente uno de los alimentos más antiguos que la humanidad ha consumido de manera ininterrumpida. Ahora, hay una que probablemente no esperabas: el elote. Sí, así de simple y cotidiana. La palabra viene del náhuatl elotl, y el maíz que le da vida fue domesticado en estas tierras hace más de 9,000 años. Sin esa domesticación y sin ese trabajo de generaciones de agricultores mesoamericanos, la alimentación mundial sería radicalmente diferente hoy en día. Solo piénsalo. Hoy el maíz es el cultivo más producido en todo el planeta, y su nombre en México todavía suena en náhuatl. Y aquí hay otra que seguramente usas sin pensar: coyote. La palabra viene de coyotl. Los españoles adoptaron el nombre porque no tenían otra palabra para describir a ese animal que jamás habían visto en sus vidas. Así que el nombre original se quedó y ahora se usa hasta en el inglés. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Muchas de estas palabras no solo se quedaron en México, se extendieron por todo el planeta. Por ejemplo, la palabra chocolate se usa en más de 60 idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y japonés. Todos dicen algo muy parecido: chocolate. Y todo comenzó con una palabra náhuatl que nadie fuera de Mesoamérica conocía hace 500 años. Eso significa que una lengua indígena de México terminó influyendo en el vocabulario global. No está nada mal para una palabra de hace más de 500 años, ¿no crees? Pero hay más. La palabra chicle también viene del náhuatl. Proviene de xictli, una resina natural que los pueblos mesoamericanos masticaban desde hace milenios. Piénsalo como el primer chicle de la historia. Cuando los estadounidenses descubrieron esta resina en el siglo XIX, un empresario llamado Thomas Adams decidió convertirla en un producto comercial. Para 1871, las primeras máquinas de chicle ya existían en Nueva York, y el resto es historia. Reflexionemos por un momento. Cada vez que dices chocolate, aguacate, guacamole, chile, tomate, elote, coyote y tianguis, estás usando palabras que existían siglos antes de que el español llegara a América. Es como si el pasado nos siguiera hablando a través del vocabulario. El idioma es una especie de cápsula del tiempo. Guarda pedazos de historia en cada palabra. Y el español de México es uno de los idiomas más mezclados y fascinantes del mundo, porque dentro de él viven siglos de historia indígena. Nada más para que lo sepas. Ahora te dejaré con una pregunta interesante. Si tantas palabras del español mexicano vienen del náhuatl, ¿habrá palabras del náhuatl que uses todos los días y que todavía no sabes que son náhuatl? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Cuál de estas palabras te sorprendió más? Y si quieres descubrir más secretos sobre la historia de México escondidos en cosas que usas todos los días, suscríbete y dime en los comentarios qué otras cosas te gustaría ver para que yo también lo sepa. Porque créeme que en México hay muchas historias más que casi nadie cuenta. Adiós.